En cuanto a este tema del arrepentimiento, hace poco el Tribunal Supremo exhortó a los abogados y a las abogadas que han incurrido en alguna violación de las normas éticas a que acepten sus actos voluntariamente, cooperen con la búsqueda de la verdad, asuman su responsabilidad con valentía y demuestren arrepentimiento de sus actos y que han aprendido de las conductas incurridas. También en cuanto a este asunto de los criterios para imponer las sanciones, el Tribunal Supremo estableció que a fin de alcanzar una reglamentación ética uniforme y coherente, es necesario tratar las faltas semejantes del mismo modo. Esto significa que al decidir la sanción disciplinaria es forzoso ponderar las sanciones que el tribunal ha impuesto a otros miembros de la profesión en casos semejantes, pero sin dejar de reconocer que cada uno de estos presenta circunstancias únicas y determinantes. Lo importante, ha dicho el tribunal, es que cuando el tribunal se aparte de los precedentes similares, brinde, ofrezca una explicación satisfactoria que justifique su proceder. Hablemos ahora del indulto. ¿Qué sucede si el gobernador o gobernadora le concede un indulto a un abogado que por esos mismos hechos fue separado de la profesión? El tribunal ha dicho que su facultad de reglamentar la admisión y la separación de la profesión es irrespectiva y va más allá, rebasa lo que determine en un indulto el poder ejecutivo. El tribunal puede, si lo desea, dejar sin efecto la separación a la luz de ese indulto, puede modificar la sanción que se le impuso al abogado o dejarlo tal y como está. Pero lo que está claro es que el indulto no obliga al Tribunal Supremo a quitar la sanción al abogado o abogada. ¿Por qué? Aparte de lo que he dicho ya, en cuanto a ese ejercicio de la facultad o jurisdicción disciplinaria del tribunal, el tribunal ha dicho algo, y es que el indulto no tiene el efecto de eliminar los actos que cometió la persona. Por lo tanto, esos actos siempre van a estar ahí y entonces el tribunal pues se va a llevar por lo que se determinó en el proceso disciplinario, y por eso no está obligado a seguir lo que diga el Ejecutivo, porque el Ejecutivo tiene facultad para indultar a una persona convicta de delito, pero esa actuación que dio lugar a esa convicción siempre va a quedar en el tiempo, y el tribunal es, en términos disciplinarios de la profesión legal, el llamado a valorar esos hechos que nunca se pueden eliminar con un indulto.
Veamos ahora la relación entre la responsabilidad ética del abogado y su responsabilidad civil. Conocemos ya que el Canon 26 prohíbe que un abogado en su relación con el cliente, digamos, en el contrato de servicios profesionales, incluya una cláusula mediante la cual el cliente exonere al abogado por los daños que pueda sufrir por su negligencia. Es decir, que el cliente renuncie a poder demandar al abogado por daños que le ocasione en la representación legal. No hace mucho el Tribunal Supremo se enfrentó a la pregunta de cuándo comienza a transcurrir el término prescriptivo de un año para una acción en daños y perjuicios por negligencia o mala práctica legal en contra de un abogado. La contestación que dio el Tribunal Supremo a esta pregunta fue que el periodo comienza a transcurrir desde que el perjudicado adviene en conocimiento de la decisión final y firme sobre el litigio. Asumamos que el abogado lo representaba en un pleito en el cual se le imputa negligencia al abogado. ¿Podría un abogado indemnizar extrajudicialmente a un cliente por los daños que le ocasionó por su negligencia? La contestación es sí, sin duda alguna. Lo que no puede suceder es que en el proceso disciplinario, en la queja que se presenta por el ciudadano, el abogado condicione indemnizar al cliente a base de que el cliente quite la queja que ha presentado en el Tribunal Supremo contra el abogado. El abogado no le puede decir yo te indemnizo siempre y cuando tú me quites la queja. Eso no puede ser, no es aceptable. El Tribunal Supremo ha dicho que esa sería una conducta indebida del abogado. Esto que les acabo de decir, que tiene que ver con una indemnización extrajudicial, aplica también a una indemnización que fuese resultado de una transacción en un pleito ya incoado por el ciudadano contra su abogado. Es decir, que el abogado no puede indemnizar al cliente tanto extrajudicialmente como mediante una transacción en un caso judicial a cuenta de, con la condición de que el ciudadano quite la queja. Si sucediera, pero no por una transacción, sino que el abogado le dio el dinero sin ninguna condición y el cliente quisiera luego quitar la queja, aplica ahí un pronunciamiento del Tribunal Supremo a los efectos de que es el Tribunal Supremo quien tiene la autoridad para determinar si un proceso que ha comenzado puede dejarse sin efecto, puede archivarse, porque ha dicho el tribunal que una vez se comienza el proceso disciplinario, es el tribunal el que va a determinar si se ordena que se retiren los cargos, que se archive la querella o se impongan sanciones disciplinarias. Es importante que el tribunal ha dicho, no es suficiente con que el querellado manifieste que no desea continuar con la queja o que ha sido indemnizado por el abogado para que se quite automáticamente la queja o se archive. El archivo no será favorecido en aquellas situaciones en que la negligencia profesional ha ido acompañada de un comportamiento que atenta contra el prestigio y la dignidad pública que debe caracterizar al abogado, que envuelven lesiones graves, éticas, que implican depravación moral, fraude, ilegalidad, falsificación, apropiación indebida o conductas nocivas análogas o un continuado
y repetido curso acumulativo de dejadez, indiferencia y negligencia profesional demostrativa de una ineptitud para el ejercicio de la abogacía. Veamos ahora el tema de la reinstalación. Un abogado que ha sido suspendido de la profesión, ¿puede volver a la profesión? Esta pregunta hay que verla desde dos puntos de vista. Si la suspensión fue por un plazo definido, por ejemplo 6 meses, es distinto a si fue suspendido por un plazo indefinido. En el primer caso, una suspensión por un plazo definido, pues cuando llegan esos 6 meses, el abogado no vuelve automáticamente. El abogado tiene que ir al tribunal y presentar una solicitud para ser reinstalado. Normalmente, el tribunal accede a esa petición una vez ha pasado el plazo de la suspensión y se reinstala al abogado, pero no tiene que ser así en todo caso, queda a discreción del tribunal. Si fue suspendido indefinidamente, se pregunta uno, ¿y cuándo puede pedir reinstalación? Pues no hay un plazo, no hay un término para ello, no tiene que esperar 6 meses, 1 año o 2 años. ¿Por qué? Porque el criterio para la reinstalación no es que el abogado ya ha sufrido suficiente castigo, que ha tenido suficiente angustias o penas, porque el deseo, el propósito, el fin del proceso disciplinario no es castigar al abogado, no es punitivo, no tiene nada que ver con esto según hemos dicho anteriormente. El propósito de la separación es proteger a la comunidad, proteger a esa ciudadanía, a ese público, de que alguien que no tiene la idoneidad moral para ejercer la profesión les esté prestando servicios. Así que lo que hay que alegar y probar es que esta persona cuenta hoy con las condiciones necesarias, morales, para ejercer la profesión. No que ha sufrido suficiente, sino que hoy es una persona que cuenta con la condición moral para ser abogado nuevamente. Veamos entonces el tema de la separación por incapacidad. La separación por incapacidad es un mecanismo mediante el cual un abogado o abogada que no cuenta con las condiciones mentales o emocionales necesarias para ejercer la abogacía es separada de la profesión. No es por actuaciones antiéticas, es porque tiene alguna situación mental o emocional que le impide prestar los servicios legales adecuadamente. En estos casos, se designa a un comisionado y a un panel de 3 psiquiatras para que hagan una evaluación de la condición mental o emocional del abogado y se rinde un informe al Tribunal Supremo. El tribunal, una vez examina el informe, determina si este abogado o abogada será separado de la profesión. ¿Puede volver después de la separación? Sí, puede volver. ¿Qué debe entonces hacer? Pues se presenta la solicitud, pasará de nuevo por la evaluación del panel de psiquiatras y si el panel determina que la persona ahora en su informe cuenta con la condición óptima, adecuada, necesaria para ejercer la profesión, si fue que fue separado por su situación mental o emocional, pues eso se va a llevar al tribunal y el tribunal examinará el documento y tomará una decisión. Que si es afirmativa, entonces la persona regresará al ejercicio de la profesión.